Si hablamos de Durango, además de su gente recia y su tierra a veces difícil, hay historias que se le pegan. Historias oscuras que se cuentan en voz baja, y una de las más fuertes y de miedo es la de la celda 27. Se cuenta que hace muchísimo tiempo, en la vieja cárcel de Durango, había una celda en particular, la celda 27, marcada con una reputación terrible. No por ser especialmente lúgubre o pequeña, a simple vista parecía una celda como cualquier otra, oscura, fría, de piedra, sin ventanas. Pero tenía algo, un secreto oscuro. Ningún preso que pasaba la noche en la celda 27 amanecía vivo al día siguiente, todos, sin excepción, aparecían muertos misteriosamente en su catre, sin señales claras de violencia en muchos casos, solo muertos. Esto empezó a crear un pánico tremendo en la cárcel, claro está, entre los mismos presos que vivían con el terror de ser mandados a esa celda, pero también entre los guardias y las autoridades. No entendían qué pasaba. ¿Era un espíritu que mataba en la noche? ¿Era la celda misma la que tenía algo maligno que consumía la vida? ¿Algún tipo de veneno en el aire que solo actuaba en la oscuridad? Los rumores volaban, y el misterio se hacía más grande, y el miedo también. La celda 27 se convirtió en la celda de la muerte oficial, un lugar al que solo enviaban a los presos más peligrosos, o a los condenados a muerte. Total, si iban a morir pronto de todos modos, que fuera ahí. La situación llegó a ser insostenible, el miedo paralizaba la cárcel. Las autoridades, desesperadas por resolver el enigma de la celda 27, hicieron una oferta arriesgada, pero con una recompensa enorme. Prometieron la libertad total a cualquier preso que aceptara pasar una noche en la celda 27 y amaneciera vivo. Imagínate eso, estar encerrado, quizás por años, quizás de por vida, o esperando la muerte, y que te ofrezcan la libertad, solo por pasar una noche en un lugar donde nadie sobrevive, sin saber por qué mueren. La mayoría de los presos, por más que desearan la libertad, el miedo a la celda 27 era más grande, habían visto a demasiados compañeros entrar y no volver a salir con vida. Pero siempre hay alguien con la desesperación suficiente, o con una valentía fuera de lo común. Aquí es donde entra el preso de la leyenda, en algunas versiones se llama Juan, en otras Pedro Rojas, pero la leyenda lo recuerda por lo que hizo. Un hombre que por su situación, o por ser conocido como Juan sin miedo, aceptó el reto, aceptó pasar la noche en la celda 27 a cambio de su libertad. Cuando el director de la cárcel le preguntó cuál era su última voluntad antes de encerrarlo, antes de mandarlo a la celda de la muerte, el preso no pidió comida ni bebida ni despedirse de nadie. Pidió algo sencillo, pero que resultó ser clave, pidió un banco, una docena de velas de cebo, y una caja grande de cerillos. Sí, velas y cerillos, sus únicas armas contra la oscuridad y lo desconocido. Lo encerraron en la celda 27, con su banco, sus velas y sus cerillos. La puerta de metal se cerró con un golpe seco que resonó en todo el pasillo, dejándolo en la oscuridad total. Solo, en el lugar donde todos morían sin explicación. La noche en la cárcel es larga y fría, pero en la celda 27 debía sentirse eterna, cargada de una presencia, de algo esperando en la oscuridad para arrebatarle la vida. El preso, con miedo sí, claro, era humano, pero decidido a sobrevivir, encendió la primera vela. La pequeña llama temblaba en el aire quieto de la celda, creando sombras que bailaban en las paredes. Se sentó en el banco, mirando a su alrededor, atento a cualquier ruido, a cualquier movimiento, esperando al asesino invisible que nadie había logrado ver. Las horas pasaban lentas, tensas. El silencio solo se rompía por los ruidos lejanos de la cárcel o por el crujido de la cera al consumirse. El preso mantenía la vela encendida, moviéndola despacio, alumbrando cada rincón de la celda, buscando lo que mataba a todos. El misterio lo consumía casi tanto como el miedo. Encendía una vela tras otra a medida que se acababan, los cerillos se iban gastando. El miedo aumentaba con cada vela que se apagaba, la oscuridad amenazaba con volver a cubrirlo por completo, y el asesino aún no aparecía. ¿Dónde estaba? ¿Qué era esa cosa que mataba en la oscuridad sin dejar rastro? La tensión era insoportable, una espera silenciosa en la oscuridad mortal, sin saber de qué o de quién defenderse.
Ya cerca del amanecer, cuando la luz de la última vela era apenas una llamita débil, o quizás cuando se le acabó el último cerillo y la oscuridad se hizo casi total, sintió algo o escuchó un movimiento. Un sonido ligero y rápido. Y a la tenue luz que quedaba, o usando el último cerillo que le quedaba, lo vio. Ahí, moviéndose rápido por el suelo, o quizás subiendo por una pared, vio un alacrán. Sí, un alacrán. Pero este no era un alacrán común. Era grande, mucho más grande de lo normal, oscuro, con unas pinzas robustas, y el aguijón, un aguijón que parecía una aguja mortal. Entendió todo en ese instante, el misterio de la celda 27, el asesino que nadie veía, era un alacrán gigante y venenoso, que se escondía en algún hueco de la celda, y salía en la oscuridad a picar a los presos mientras dormían, inyectando su veneno mortal. Una muerte silenciosa y misteriosa para los guardias, pero un horror viviente para quien lo sufría en la oscuridad. El preso sabía que tenía que sobrevivir el poco tiempo que quedaba para el amanecer, y sobre todo, tenía que demostrar lo que había encontrado. Con el poco tiempo y la poca luz que le quedaban, ideó una forma. Quizás usó su sombrero, o un zapato, o un pedazo de tela, la leyenda varía. Pero logró, con astucia o con suerte, atrapar al alacrán, mantenerlo controlado, o al menos, sobrevivir sin ser picado hasta que amaneciera. Fue una lucha silenciosa y aterradora en la oscuridad contra una criatura letal. La mañana llegó. Los primeros rayos de sol se colaron por alguna rendija, y los guardias, como cada mañana, fueron a la celda 27, esperando, como siempre, encontrar otro cuerpo sin vida. Pero abrieron la puerta, y ahí estaba el preso, vivo, agotado, pero vivo. Se quedaron pasmados, sin poder creer lo que veían. El preso, pálido, ojeroso, pero con la satisfacción de haber sobrevivido y descubierto la verdad, les mostró al alacrán. Sí, en algunas versiones lo tenía atrapado, en otras solo le señaló dónde se escondía, pero ahí estaba, el asesino de la celda 27, el alacrán gigante y venenoso que había matado a tantos. La sorpresa fue total, el misterio de años resuelto por un preso en una noche. Cumplieron su palabra, el preso, cuyo nombre ahora se mezcla con la leyenda, obtuvo su libertad. Salió de la cárcel, de Durango, un hombre libre que había vencido a la muerte en la celda más temida, revelando su oscuro secreto. Y la celda 27, quedó con su historia, con la leyenda del alacrán que mataba. Se dice que después de eso la limpiaron bien, taparon los huecos, y quizás ya no mata. Pero la leyenda se quedó, y en Durango, donde el alacrán es un símbolo, esta historia siempre recordará la celda donde un alacrán gigante era el rey de la muerte, y un preso, el que sobrevivió para contarlo. Se dice que el alacrán real que se exhibe en el Museo Túnel de Minería de Durango, es aquel alacrán, un ejemplar de un tamaño impresionante, que te hace pensar si la leyenda no fue más que la pura verdad, y si ese bicho fue realmente el responsable de tantas muertes misteriosas. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guardan las viejas prisiones? ¿Qué horrores pasaron dentro de sus muros que se convierten en leyendas que duran para siempre? ¿Y si las historias de monstruos, a veces, son solo la realidad, pero una realidad tan terrible que parece inventada? Si la leyenda del alacrán de la celda 27 te ha dado escalofríos, si ahora miras a los alacranes con otros ojos, o sientes respeto y miedo por esa criatura, o si pasas por Durango y piensas en esa vieja cárcel y la celda 27, deja un comentario abajo. Cuéntame qué otras leyendas de prisiones, o de animales que dan miedo, conoces que te den miedo. Si te gustan las historias de terror que mezclan la historia, lo real y lo inexplicable, que te hacen pensar en la oscuridad y en lo que puede esconderse en ella, dale un me gusta a este video, y compártelo para que más gente conozca esta leyenda de Durango, y entienda por qué el alacrán ahí, es más que solo un bicho. Y no olvides suscribirte si quieres seguir explorando las leyendas más oscuras de México, las historias de miedo que se quedan pegadas a los lugares, y a los símbolos. Recuerda, en Durango, y sobre todo, si alguna vez pasas cerca de donde estuvo esa vieja cárcel, y piensas en la celda 27, que el asesino, quizás, solo estaba esperando a que se apagara la luz.